República Oriental del Uruguay, las 11 de la mañana. Continuamos aquí en Agenda Sur a través del 107.1. Recibimos al edil nacionalista Sebastián Mariñas, a quien le damos la bienvenida. Buenos días, Sebastián. Buenos días a la audiencia, buenos días, Víctor. Un gusto estar contigo una vez más. Bueno, y con muchos temas para abordar, teniendo en cuenta que ya nos encontramos en este año preelectoral. De alguna manera la ciudad va cambiando su fisonomía, los muros comienzan a pintarse, comenzamos a ver pasacalles y lógicamente en los medios de comunicación las voces comienzan a dar cuenta de lo que es este año preelectoral. Es una realidad que cada vez que se viene un año electoral la ciudad toma otro color y es interesante ver cómo empieza a cambiar también el semblante de la población y la población en sí misma, ¿no? Porque si hay algo que se critica y se critica mucho es el hecho de los muros pintados, de los pasacalles, de los carteles, pero la gente lo vive, sin darse cuenta lo vive y lo vemos en las calles y lo escuchamos en las calles donde las conversaciones empiezan a girar absolutamente siempre en torno al tema político. Y bueno, es una cosa interesante de vivirla. A mí me encanta que la gente participe, aunque sea con el comentario cotidiano entre vecinos. Yo creo que eso es lo más sano, porque es en donde se comienza a formar opinión política sin darse cuenta y en donde realmente se expresa lo que uno está sintiendo, que es lo interesante, porque muchas veces en lo político y cuando uno está metido dentro de la política, uno recibe muchos elogios o muchas críticas, y esas críticas muchas veces se dan no desde el sentimiento, sino desde la especulación mental, sobre el de ver qué postura marcar para que el otro se sienta menos o cómo pararme yo para que el candidato se sienta mejor. Y bueno, y eso es lo que debemos aislarnos y empezar a responder mucho más desde el corazón, porque es ahí en los sentimientos en donde realmente se refleja lo que uno debe de hacer y el camino si va correcto o no. Entonces uno tiene que sentirlo para estar tranquilo de que está por el buen camino. Y trabajar para cambiar eso, Sebastián, seguramente que pasa por la capacidad de cada uno, ¿no? Pasa por la capacidad, creo yo, pasa también por las intenciones, pasa por la sinceridad con la que uno hable. Y en cuanto a sinceridad me refiero absolutamente a todo, ¿no? Porque muchas veces se tiende a etiquetar a los políticos, ¿no? Entonces se le pone el mote arriba de este es herrerista, este es saravista, este es oribista, este es aliancista y en ese mote que le ponemos, en ese cartel que ponemos, como que por un lado o desplazamos o incorporamos, ¿no?, a esa persona. Entonces nos gusta más porque es herrerista. Y capaz que del herrerismo aquel, como me pasa a mí me consideran herrerista por el hecho de haber sido formado en la escuela del herrerismo. Ahora, ¿vale la pena hablar de herrerismo en pleno siglo XXI, en el año 2013, cuando ya aquellos líderes que formaron el herrerismo no están más? Cuando el herrerismo mismo, desde Luis Alberto Lacalle, ha ido evolucionando y se ha ido ayornando, y obviamente que nos queda aquel pasado herrerista, pero en donde debemos mirar hacia adelante. Creo que el pasado hoy es digno de ser mirado, es digno de ser analizado, pero el pasado es seguro, si hay algo seguro es que no se puede cambiar. El pasado fue pasado y se terminó. Nosotros tenemos la capacidad de influir hacia el futuro, de cambiar el futuro, de construir nuestro futuro. Y en el año 2013 creo que de aquí en adelante lo que tiene que empezar a primar para intentar tener una sociedad mejor, una sociedad más unida, una sociedad más justa, más equitativa, creo que tiene que pasar mucho más por el actuar desde los sentimientos y desde construir desde los sentimientos. Y cuando hablamos de construir en serio, porque tenemos capacidad de construir los seres humanos y de construir sobre todo felicidad para todos. ¿Qué lugar van a ocupar en las próximas elecciones las ideologías? Las ideologías creo que van a ocupar el lugar que siempre han ocupado, el de ser los pilares sobre los que se asienten los programas. ¿Por qué? Porque las ideologías son las que nos dan las convicciones. Y si un político hay algo que tiene que tener para generar sus ideas, es convicciones. Sean estas las que comparte la mayoría o no.
Yo soy de los que siempre dije que hay líneas que no se pueden pasar en la política. Y cuando uno las va a traspasar, sabe que es la última vez que va a hacer política porque se tiene que ir para su casa porque no se vuelve. Y pasó en muchas instancias en esta junta departamental en donde fuimos tildados de patear contra el clavo. Nosotros, ¿por qué? Por votar o argumentar en contra de lo que es el gobierno departamental a pesar de ser oficialistas. Entonces, ahí lo que se respetaban justamente son las convicciones personales, las convicciones ideológicas. Entonces, cuando uno realmente en su corazón siente que eso no es lo correcto, que eso no es lo mejor, entonces no lo vote. Quédese quietito, hágase un lugar, argumente como usted siente y respete su convicción, le pese a quien le pese. No podemos seguir pensando en la política de hace 30, 40, 50 años en donde todo, absolutamente todo, se ponía arriba de una balanza electoral y se actuaba conforme a los votos que podía o no podía llegar a tener o a perder. Hoy hay que actuar de otra manera, hay que ser mucho más franco, mucho más sincero y respetarse a uno mismo primero para poder respetar al resto después, ¿no? Bien, escuchamos a menudo el término hacer política. En definitiva es hacer departamento, hacer país y todo lo que ello conlleva, ¿no? Sí, y eso no es tarea solo de los políticos. Política haces tú cuando te levantas, hace el vecino cuando se levanta y saluda a su esposa, saluda a sus hijos, saluda al vecino y le dice solamente buen día. ¿Por qué? Porque ese buen día al vecino de seguro le puede llegar a cambiar el día. Un vecino que se levanta de mal humor y sale un vecino y le dice buen día, vecino, ¿cómo anda? Ya le puede haber cambiado el humor y esa persona enfrenta el día de otra manera. Y política hacemos todos los días. Por eso tenemos que entender que los políticos lo que tenemos que hacer es hacer aquel tipo de política ideológica que lleve a allanar el camino a todos los ciudadanos para que se consigan logros. ¿Por qué? Porque los logros no son de los políticos. Que un departamento crezca, que una ciudad crezca, que un país crezca, no es virtud ni logro de ningún político, es virtud y logro de toda una sociedad en su conjunto. El político que tiene que hacer, tratar de generar las normas y las condiciones para que eso sea mucho más fácil. Eso es lo que nos corresponde a nosotros. Por eso, la primera promesa, y quizás la única que podemos hacer los políticos, es trabajar, arremangarnos y trabajar. ¿Para qué? Para tratar de allanar el camino para que todos podamos progresar y ser felices. Eso es lo que tiene que pasar. Y el pueblo es el encargado de elegir a aquellas personas que, bueno, van a llevar las riendas en la toma de decisión, ya sea a nivel nacional como departamental. Ese vínculo que se da en el caso de Sebastián Mariñas con el pueblo de Flores. Y bueno, para una persona que vino hace 8 años de Montevideo a armar su familia, su vida acá, mi señora es del departamento, es partera y trabaja en el departamento, estudió en el departamento, se crió aquí. Mi nene, que hoy tiene 6 años, nació aquí en el departamento, es de Flores y bueno, y yo dejé atrás toda una historia, una formación de vida que había tenido en el departamento de Montevideo. Yo soy oriundo de allí y no es misterio para nadie. Y vine a armar mi vida, mi familia aquí en el departamento de Flores, lugar en el que encontré, por sobre todas las cosas, afecto. De las más diversas, ¿no? Yo creo, siempre recalco una cosa, mi primer gran amigo de la vida en el departamento de Flores es Eduardo Chato Fernández, el edil hoy del Frente Amplio y en aquel momento suplente de diputado Longo en el Partido Socialista. Y ese es mi primer gran amigo de la vida y fue un gran apoyo en el departamento de Flores para mí. Y después todo un conjunto de amigos que en aquel momento son todos de Flores, pero muchos estaban en Montevideo o trabajando o estudiando, amigos de mi señor, y fuimos armando ese núcleo que hoy son prácticamente familia y en donde nos reunimos muy seguido y en donde hablamos y que me han ayudado mucho a lo que fue la adaptación mía al departamento. Y a tener esta realidad, ¿no? Porque lo que tenemos que analizar es eso, es cómo llegamos a esta realidad que tenemos hoy, cómo miramos el futuro. Y si hay algo que tengo en Flores, gracias a Dios, es amigos y afectos de los más variados y eso es lo que a uno le llena la vida, a lo que a uno lo termina de colmar. Entonces yo no tengo más que palabras de agradecimiento hacia este departamento y su población y por eso continué mi camino político, porque yo arranqué, hoy tengo 37 años y comencé con 12 en la política, a doblar listas, repartir pegotines
Y hoy tengo esta realidad y me decidí a representar al departamento y querer ayudar al departamento desde la política, porque es lo que amo hacer. Adoro hacer política, es mi profesión, es la que amo y es lo que yo me he determinado en mi vida a realizar. Tengo mi actividad privada porque hoy siendo edil no tengo más remedio, digamos, uno tiene que tener un ingreso, como edil no se lo tiene, somos honorarios, y bueno, obviamente que tengo mi actividad privada y me gusta hacerla, me encanta desarrollarla, pero mi verdadera pasión es la política, y bueno, y voy a estar en todos los lugares donde yo pueda para ayudar al departamento. Obviamente que mis aspiraciones apuntan muy alto, yo me he capacitado y he trabajado en política solamente por aspiraciones políticas y tratando de ayudar por una vocación de servicio desde la política que a mí me mueve. Y bueno, y es lo que vamos a seguir intentando realizar. Vamos a buscarnos los espacios para intentar colaborar desde donde mejor se pueda. Y es lo que nos enfrenta al futuro, intentar construir algo nuevo. Comenzaste muy joven a actuar en política, ese arraigo por el departamento de Flores, por conocer sus dificultades, sus virtudes, la de la gente, la de la ciudad misma, la del departamento, pensando también en los vecinos del interior, pero con una visión más amplia que te permite el hecho de haber vivido en la capital, ¿no? Cuando, yo les voy a contar una anécdota, cuando yo comencé a salir con quien hoy es mi esposa, yo seguía trabajando en Montevideo y venía los fines de semana y venía algún día entre semana que me podía hacer una escapada para acá y empecé a ver el dolor de muchos padres de despedir a sus hijos en Agencia Central o en Copay y demás, que se iban para Montevideo a estudiar los domingos y demás, y ver esas caras entre felicidad y tristeza. Felicidad porque estaban forjando su futuro y tristeza por verlos irse y no tenerlos toda la semana con ellos. Entonces uno empieza a ver esa otra pata del Uruguay. Cuando uno nace y crece en Montevideo, llega un momento en la vida que es tan desconfiado, es tan a las corridas la vida en Montevideo, que uno parece que el Uruguay y Montevideo fue una cosa sola. Y cuando uno sale con mente abierta al interior y empieza a ver la otra parte de la vida del Uruguay y empieza a descubrir el otro país que existe y que hay que fomentar porque es un país diferente, es un país mucho más sano, es un país más arraigado en el sentimiento, es un país que siente mucho más su tierra, que siente mucho más su familia, que siente mucho más los amigos, que siente de verdad ese sentimiento, valga la redundancia, de amistad, de afecto. Entonces eso es lo que hay que valorar y quizás lo que hay que llevar es ese sentimiento hacia Montevideo para que la vida en Montevideo no sea tan fría, no sea tanto una pelea individual contra el futuro y contra la vida. Entonces cuando yo empecé a vivir eso, lo empecé a disfrutar y empecé a tratar de incorporar en mí una visión diferente y decir, bueno, ¿y cómo cambiamos esto? Y bueno, y hoy estamos acá parados, haciendo política, mirando hacia el futuro y diciendo cosas nuevas que quizás cueste entenderlas en un principio, pero que deberán ir calando hondo. El otro día en nuestra audición radial largábamos un concepto que es ¿cuál será el próximo rol que tendrán los diputados del departamento? Si el de seguir siendo representantes nacionales electos en el departamento de Flores, o de verdad ser diputados por Flores. Y bueno, y empezar a cambiar eso. Hoy, si hay algo que es común de la sociedad, es el de ver al diputado del departamento lejos de la población. Es un concepto que lo tienen todos los ciudadanos. El diputado es diputado y punto. Es como una figura política que está allí arriba, en una especie de estantería. Y bueno, y que vemos cómo hacemos, porque no le entendemos muy claro cuál es la utilidad que tiene el departamento. Y después se transforma así en una figura prominente el tema del ser intendente, porque el intendente tiene un peso sustancial en el departamento. Pero el diputado tiene esa cuestión, esa cosa extraña, nos encanta tener un diputado del departamento, pero no sabemos muy bien para qué lo vamos a usar. Entonces creo que el nuevo rol de los diputados de los departamentos del interior, sobre todo, será el de gastar zapatos, gastar sus manos, golpeando puertas ministeriales, golpeando puertas en todas las oficinas de gobierno, pero sobre todo en dos posiciones fundamentales. Al lado del intendente de turno, independientemente de la persona y del partido que sea, al lado. Y segundo, tocando puertas del empresariado privado.
Porque, como lo dijimos al principio, no serán los gobiernos los que tengan la virtud de desarrollarnos, es el empresariado privado y punto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Abrir las puertas al empresariado privado para que pueda desarrollarse el departamento en su máxima expresión. Y eso tendrá que ser la piola del diputado, la que ate el departamento a las empresas de Montevideo, para ver cómo en conjunto, entre las tres partes, empresariado privado, diputado, intendente y gobierno departamental, generan las instancias de negociación y las soluciones para que esas empresas vengan a radicarse en el departamento, porque el departamento de Flores hoy tiene un potencial grandísimo en su gente y en su posicionamiento nacional como para ser utilizado. En ese deseo de que Flores mejores, pasa por ahí el anhelo de cambio. Sí, totalmente. Yo creo que tenemos como departamento mucha sustancia, tenemos como departamento mucha materia prima. Tenemos que saber ordenarla, tenemos que saber encauzarla en el camino del progreso, tenemos que entender todos como ciudadanos de Flores, tenemos que creernos de verdad que tenemos todo el potencial para crecer. Cuando nosotros lo entendamos y entremos a trabajar desde el sentimiento para construir un departamento mejor aún del que tenemos, no tenemos techo. Ténganlo por seguro. El tema es que tenemos que todos aunarnos y dejarnos de divisiones infructíferas para nada, de tratar de discutirnos por el simple hecho de estar de un lado o del otro, de tener un color o el otro. No pasa la división del departamento por el lugar político en donde actuemos. Somos todos ciudadanos del departamento independientemente de nuestro corazón político. Y después del acto eleccionario, después de que hayamos hecho la campaña, debemos entender que todos tenemos que trabajar juntos. Por eso, en la campaña política, si hay algo en donde lo que no tienen que haber son los golpes arteros. Esa maña de tener que hacer una moña por atrás. Las discusiones infructíferas que no sean en base a ideas y a proyectos. El no respetarse. Eso es lo que hay que hacer. Entendernos todos como corredores detrás de un mismo objetivo, pero no como enemigos. Acá no estamos en una lucha. A mí me gusta cuando dicen, no, porque entramos en la lucha electoral. No, esto no es una lucha electoral. No es una lucha que no hay que luchar con nadie. Hay que mostrar de que tenemos mejores ideas y nada más, que tenemos todas las buenas intenciones del mundo en el corazón y que queremos llevarlas hacia adelante. Y que nuestras ideas son las que deben de primar. ¿Por qué? Porque son las que nos pueden allanar el camino más rápido y eso es lo que hay que demostrar. Acá no hay que luchar contra nadie y mucho menos contra compañeros de partido. ¿Sos consciente de que hay gente que no comprende eso? Soy consciente de que hay mucha gente que hace la política de 1940, 1950, 1960 y 1980, porque en el 80 ha sido duro. Y soy consciente de que pertenezco a un partido que tiene las mejores personas, que tiene muy buenas ideas, pero que no sabe administrar sus diferencias. Los nacionalistas tenemos todo para ganar departamentos, para ganar el gobierno nacional, pero si hay algo que no sabemos manejar es nuestras diferencias. Hacemos de cada una de nuestras diferencias una lucha sin cuartel intestina que no tiene sentido alguno. Nos encanta andar metidos en esas discusiones que no conducen absolutamente a nada. Pero por suerte están empezando a venir una camada de representantes jóvenes, y entre los que yo digo, al Luis Alberto de la Calle Pou, de persona que vamos a apoyar nosotros, claramente a la presidencia, en donde entendemos que quien gana una elección interna, gana y punto, aunque sea por medio voto, y vamos a respetar. El que gana dentro del Partido Nacional, gana, y al otro día estamos de la mano para llevarlo adelante. Pero ahí tenemos que entender todos de que para que eso se haga, tiene que haber habido en el proceso respeto, entender cuál es la ética del juego, saber hacia dónde vamos y que estamos todos juntos en esto, porque acá no hay bien mayor que el interés común de la población, porque si no lo único que estamos haciendo es corriendo tras una urna para ver quién es el candidato más votado y tener el ego lleno cuando nos voten y decir, salí intendente, salí diputado. No es ese el grito que hay que poner, porque al otro día, a la noche, cuando digan el resultado y le digan fulano es diputado, lo primero que tiene que decir es gracias por haberme apoyado y ahora tengo el doble de responsabilidad para con ustedes. Ese es el camino, ese es el espíritu, ese es el sentimiento que hay que tener y no el de salir a festejar banalmente por el ego lleno. Sebastián, la interna propiamente dicha va a estar en el partido
Nacional, por otra parte, en Larrañaga, la calle Pou, no se da lo mismo en los demás partidos, el caso del Frente Amplio con la figura de Tabaré Vázquez, el caso del Partido Colorado con la figura de Bordaberry. Sí, en el nacionalismo se da esa división que después es prácticamente imposible de unir dentro del nacionalismo, como si tuviésemos sobre la mesa un rompecabezas que intentamos armar y no se puede. ¿Le pasa eso, por ejemplo, al nacionalismo? ¿Lo considerás? Creo que el nacionalismo sufrió mucho hace 3 elecciones atrás, 2-3 elecciones atrás, pero del golpe entendió, del golpe aprendió, y eso es sano. Creo que a nivel nacional la confrontación no va a estar dada fuera del ámbito del respeto y de la ética. Luis Lacalle Pou ha sido muy claro en dar a entender y dar a conocer su pensamiento más íntimo, de que él va a respetar lo que la urna diga y de hacer una campaña basada en las ideas, y eso es lo que todos venimos pregonando desde hace muchos años. Acá no se va a dar la discusión entre si Larrañaga es mejor o la calle es mejor, sino que acá lo que hay que plantear y lo que hay que poner en consideración de la gente son las ideas. Y después, cuando el 1 de junio del año que viene la urna diga Jorge es el candidato a presidente, Sergio es el candidato a presidente, o Luis es el candidato a presidente, o el mismo Jorge Saravia es candidato a presidente, al otro día, el 2 de junio, estamos todos agarrados de la mano y cinchando este carro del Partido Nacional, que ahí sí me voy a dar la libertad de decir de que es el mejor de los carros para que conduzca los intereses del país, ¿no? Eso, estoy convencido que el Partido Nacional tiene muy buenas ideas, tiene muy buenas personas para conducir los hilos del Uruguay y tratar de allanar el camino de la manera más rápida, más efectiva y más eficiente. ¿Cuáles son los grandes temas del país que te preocupan? Educación en primer lugar. Educación, pero por sobre todas las maneras, ¿no? Y creo que no tenemos que mirarnos más el ombligo en lo que tiene que ver con educación, porque las últimas cosas que se han tratado de hacer en educación, las últimas medidas que se han tratado de tomar en educación, han sido todas mirándose el ombligo, como que el Uruguay tuviera las soluciones dentro del Uruguay, y creo que eso es un error. Hoy hay modelos en el mundo entero, y no estoy hablando solo del finlandés, que es el mejor del mundo, ¿no? Hay modelos en todo el mundo que nos pueden dar ejemplos claros. Y no estoy diciendo de traer y traspolar modelos, porque eso no va, porque las idiosincrasias son diferentes, las estructuras gubernamentales y sociales son diferentes, entonces hay que ayornarlas, hay que adecuarlas al lugar donde se van a aplicar. Pero tenemos distintos modelos, uno diferente al otro, pero que todos pueden brindar ideas para mejorar este modelo de Uruguay de la educación, que debe pasar necesariamente por la calidad educativa, ¿no? Y arrancando desde la formación docente. Porque mal podríamos hacer nosotros intentar mejorar la calidad educativa en primer año de escuela cuando tenemos docentes que no saben las fechas patrias. Entonces, arranquemos por la calidad educativa. Y ojo que acá no es para que se enojen los docentes, ¿no? Porque no hay que generalizar. Pero está pasando. Está pasando. Y lamentablemente, y a mí me tocó vivirlo desde mi familia, ¿no? Porque mi hermana, si algo tenía, era vocación de maestra. Y quiso estudiar magisterio, luego no pudo terminarlo por una enfermedad que tuvo y demás, y bueno, no pudo terminarlo. Pero en ese grupo donde estaba mi hermana, y le estoy hablando hace 15 años atrás, ya en aquel momento magisterio era una gran entrada, una puerta de entrada grande a personas que no habían logrado acceder a la universidad en otras carreras, y lo utilizaban como manotazo de abogado para tener un ingreso. Entonces creo que tenemos que apuntar mucho a la calidad educativa. Yo soy partidario de la Universidad de la Educación, que el otro día estuvo en contrario el Partido Nacional. Yo lo apoyo, a mí me parece una muy buena idea. Y bueno, creo que tenemos que apostar mucho a la calidad educativa. Tema salud es otro de los temas importantísimos. Creo que el Sistema Nacional Integrado de Salud es una muy buena idea, pero fue muy mal aplicado. Creo que hay que hacerle muchas modificaciones y que debe mejorarse en todo sentido, tanto en los planes de desarrollo de salud, en la accesibilidad que tiene y en el llegar a todos los rincones del país, el ver cómo se idea todo y se replantea de una mejor manera. Otro de los temas, seguridad, obviamente. Es una onda expansiva que arrancó en Montevideo y hoy ya no se sabe, ya estamos muy cerca de la frontera de Flores y algo que tenemos que lograr en Flores como
departamento de poca población y que todavía tenemos control sobre nosotros mismos, es comprometernos como sociedad para tratar de controlar ese flagelo. Y bueno, después vivienda, obviamente que es un tema importante, el tema infraestructura, el tema de obra vial, el tema de Ministerio de Transporte y Obras Públicas en cuanto a infraestructura para el país es un tema fundamental que tenemos que entenderlo, porque nosotros si hay algo que vemos lejos son las carreteras, pero son de las cosas más importantes. El desarrollo ferroviario tiene que darse, creo que este gobierno hizo bien en pensar por ese lado, pero estamos muy lentos. El desarrollo ferroviario va a tener que llevarse adelante y de manera acelerada para intentar cumplir con las necesidades del futuro. Y bueno, van a pasar todo por ahí, ¿no? Temas de desarrollo. Mucho va a haber que poner en el tema innovación tecnológica, el área del conocimiento, inversiones en el área del conocimiento tienen que ser importantísimos porque no va más el desarrollo de los países por el área de la venta de las materias primas. Si queremos desarrollarnos de verdad, si queremos explotar en el desarrollo, no va a pasar por vender mucha más carne, por vender mucho más grano, sino que va a pasar por meter mucha más cabeza, mucho más conocimiento y desarrollarnos. Entendamos que cada 5 años se duplica el conocimiento en el mundo, que hoy las cosas se tienen que hacer en equipo, se tienen que hacer con otro y que nadie es capaz, por lo acelerado del cambio de conocimiento, nadie es capaz de conocer todo y de saber de todos los temas. Entonces va a haber que trabajar mucho en equipo y meter mucha cabeza y mucha inteligencia en ese sentido. Muchos de estos temas se reiteran a nivel departamental. Ya te voy a preguntar, Sebastián, acerca de tus preocupaciones por el departamento, pero volviendo un poquito al primero de los puntos que abordamos, que fue el que planteaste, el de la educación. ¿Te preocupa al ver, por ejemplo, en los diarios las cifras que aparecen de repeticiones, los índices, por ejemplo, de deserción? Vamos a hablar a nivel de secundaria, o también preocupa lo que no aparece en esas gráficas, en esos índices, y que son un poquito lo que señalabas de docentes que no saben a qué corresponde, por ejemplo, una fecha patria, que quizás no desertaron, quizás no repitieron, pero no pudieron cumplir con un programa total durante un año lectivo por la situación que se está dando. Mira, Víctor, en el año 1995 la UNESCO hizo un relevamiento en el Uruguay, y estamos hablando en el 95, y dijo que de primero a sexto año de liceo se desaprendía lo aprendido en la escuela. Entonces, si en el 95 la UNESCO decía eso, si medimos ahora es mucho más complejo, ¿no? Creo que hay 3 índices, y lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿estos índices son realmente los índices que hay? ¿O será peor la cuestión y no? Porque también lo negaron los índices, ¿no? También se negaron a divulgarlo, a pesar de haber una ley de transparencia y demás. Primero este gobierno genera una ley de transparencia, luego dice que va a estar limitada. Entonces, ¿para qué genera una ley de transparencia si luego la vas a limitar? Entonces, primero tenemos que preguntarnos si esos índices son los reales. Pero hay 3 índices que complican. Primero, el de repetición. Segundo, el de deserción. Tercero, el de ausentismo docente. Entonces, después empezamos a corregir un montón de cosas, pero todos estos le hacen a temas cuantitativos. Quizás el de repetición le hace un tema cualitativo. Pero acá es un tema de calidad educativa. Entonces, hay que empezar por la base. ¿Cuál es la base de la calidad educativa? La enseñanza docente. Entonces, esto es una especie de círculo vicioso, ¿no? Entonces, empecemos a tratar de formar mejor a los docentes para que empiecen a formar mejor a los niños desde la escuela siguiente, ¿verdad? De esa generación para adelante. Este no es un tema que se va a arreglar ahora, porque quien viene en un proceso, en un sistema que está siendo venido a menos, va a seguir hacia abajo. Entonces, tenemos que tratar de influir, sí, en lo que hay ahora, pero tenemos que pensar mucho más en el futuro y tratar de mejorar hacia el futuro. Y en esto va mucho el compromiso de los docentes. Yo estoy seguro, porque a mí me toca de cerca, porque tengo muchos conocidos docentes y amigos docentes, que a muchos les preocupa mucho y tratan de mejorar y tratan de capacitarse, pero bueno, es difícil en medio de este sistema en donde todo es una lucha constante y bueno, entonces hay que empezar a poner mucho más cabeza, mucho más creatividad y tratar de mejorar a todos los niveles la educación de hoy para influir en la educación de mañana. En el cierre te pregunto, sí, por los temas que te preocupan de Flores puntualmente, quizás no desde la crítica, sino desde lo que uno intenta mejorar como actor de la sociedad.
Temas del departamento. El tema vivienda es un tema importantísimo. Debemos ser uno de los departamentos que tiene más cooperativa de vivienda en formación en relación a la población que tiene, y es importante la carencia de tierras que estamos teniendo. Por suerte se está empezando a meterle más profundo el diente y estamos cerca de una solución, aunque sea parcial, pero una solución. Infraestructura. Ese es un tema muy complejo. Infraestructura a nivel de todo tipo. Primero, lo estamos viendo, es un problema que tenemos, un caos, las calles que tenemos, se nos está complicando de una manera insoportable y vamos a tener que ver la manera de idear lo mejor para responder de la manera más rápida a la construcción de nueva pavimentación, de nueva bituminización, de materiales que duren más. Y sobre todo, mucha voluntad política tenemos que tener para hacer cumplir la normativa y evitar que camiones de alto peso estén transitando por calles que sabemos que se nos van a romper a los 2 minutos. Después, obviamente el tema educativo no nos puede dejar ausentes. En el departamento tenemos que empezar a influir. Hoy, si hay algo claro, es que dejaron de haber políticas netamente departamentales y políticas netamente nacionales. Hoy las poblaciones demandan mucho más a los gobiernos departamentales y el Ejecutivo Nacional tiene que entender que tiene que descentralizar mucho más la gestión. Hay que entrar en un proceso de descentralización mucho más profundo, en donde hay que darle más recursos a los departamentos desde el gobierno central, con fines específicos, pero que hayan nuevas responsabilidades hacia diferentes temas: vivienda, educación, quizás seguridad. Mucho más recursos para infraestructura. Las carreteras de nuestro departamento, hoy estamos declarados geoparque y tenemos una ruta que está calamitosa, ¿no? Ruta 57 no se puede transitar. Ruta 23 está en mal estado. La ruta 14 está hecha pedazos y va a Gruta del Palacio. Entonces necesitamos meter mucho más hacia adelante en infraestructura. Tenemos que meter muchas más ganas, mucho más pensamiento, mucha más creatividad para intentar administrar mejor los recursos departamentales. Le presentamos a Ricardo Berois, que será la persona a la que apoyemos a la Intendencia. Le presentamos un documento de 6 hojas con 6 capítulos en donde está desarrollo social, desarrollo educativo, desarrollo económico, reestructura de la estructura departamental, valga la redundancia, y presupuesto, alcaldías, y me está faltando algún temita por ahí. Y bueno, y hacemos hincapié en 5 o 6 temas fundamentales. Inclusión social por sobre todo. Tenemos que entender que tenemos un departamento con una incidencia de discapacidades importantísima. Hay que desarrollar mucho más eso, hay que ser un departamento mucho más justo y hay que aprovechar que tenemos poca población para eso, para poder desarrollarlo entre todos. El desarrollo de las alcaldías tendrá que ser, va de la mano de lo que decía antes, la descentralización tiene que venir. Hoy las alcaldías han sido meramente desconcentración política y nada más, porque no se le ha brindado responsabilidades, no se le ha brindado recursos. Entonces desconcentramos políticamente, tenemos un actor político más y nada más. Hay que meter mucho más profundo en eso. Y bueno, después la reestructura de la Intendencia creo que va a pasar por el hecho, y acá cuando hablo de reestructura de Intendencia no hablo de sacar funcionarios, ¿no? Porque cada vez que hablo de este tema todo el mundo me dice, va a sacar funcionarios. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Se trata de intentar tener una estructura departamental, de la Intendencia departamental, mucho más eficiente, mucho más eficaz. ¿Para qué? Para manejar mejor los dineros públicos, para ahorrar dineros públicos y tener a la persona que realmente tiene que estar contenta con la función municipal, que es el contribuyente, más contento. Pasa por un poco de reordenar los departamentos, ver de cómo funciona mejor, cómo se funciona de manera más fácil, cómo se puede responder más rápido y intentar de que los funcionarios cumplan la función en cada uno de sus puestos de manera feliz. ¿Por qué? Porque no hay cosa más linda que trabajar en el lugar donde te gusta. Entonces, si tenemos un funcionario en la necrópolis, que la persona se deprime porque está en la necrópolis, porque realmente se siente mal, porque le hace mal estar ahí, y un funcionario que capaz que en paseos públicos estaría espectacular porque esa persona rinde, porque sabe, porque le gusta el tema y propone, bueno, pongámoslo acá, que proponga. No hay nada más lindo que un funcionario municipal proponga ideas para mejorar su área. Entonces va a tener que pasar un poco por ahí. Sé que es un tema difícil, que es un tema urticante, que es un tema que va a ir avanzando muy de a poco, pero creo que es muy posible de realizar.
Sebastián Mariñas, el agradecimiento por acompañarnos en esta jornada aquí en Agenda Sur y bueno, abordar los temas del país y del departamento fundamentalmente. Yo te agradezco a ti la invitación. Adoro este tipo de entrevistas, me encanta hablar de política, me encanta hablar de lo que yo siento y me gusta hacer y bueno, encontrarme con la población a través de la radio es un placer, así que gracias y a las órdenes para cuando guste. Buena jornada. Gracias igualmente. Sebastián Mariñas, edil por el Partido Nacional.